Adelante, Carmen. Hola, buenos días. Nuevamente estamos aquí con este webinar donde queremos responder sus preguntas. Somos Dinámica 6, soy Carmen Holguín. Y bueno, el día de hoy toca responder una pregunta que han hecho mucho, que es, ¿puedo implementar por mi cuenta la NOM 035 o necesito de un consultor experto, de un consultor externo? Eso y otras preguntas más van a responder nuestros consultores, quienes Gerardo Jaime Salgado y Eric García Martínez, que son expertos y especialistas en comportamiento humano. Entonces, les damos la más bienvenida. Por favor, intégrense y hagan las preguntas que consideren. Y nuevamente, gracias por estar aquí. Bienvenido, Gerardo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues primero queremos reubicarnos en donde nos encontramos en la norma 35 y reubicarnos es porque ya muchos de los que participan en este webinar están trabajando en la norma. Bien, mal, regular, pero están trabajando en la norma. Entonces, o trabajando o ya trabajaron, ¿no? Con otro proveedor de manera interna o como haya sido, pero encontramos constantemente estas preguntas, ¿no? Al interior de nuestra organización. Entonces, si constantemente nos preguntan qué sigue o si no pasa nada y llevas ya algunos avances de tu implementación, o si bien los trabajadores de tu centro de trabajo te preguntan o escuchas que preguntan a otros qué va a pasar con sus respuestas a los cuestionarios, porque pues ya contestaron esos cuestionarios largos, a veces a las preguntas ni se entendían y bueno, pues las contesté, ¿qué va a pasar? ¿No? Incluso hasta puse mi nombre. Entonces se acercan con nosotros y nos preguntan. Hay la esperanza también de que la autoridad laboral pues extendió su vigencia durante la pandemia, o sea, como hubo COVID, pues la autoridad laboral dio un plazo de gracia, ¿no? Para hacer vigente la norma. Si estás dispuesto a pagar multas o participar en la corrupción, dices, mira, pues la empresa pues seguirá pagando las multas o con una lanita que se le dé al inspector, no pasa nada, ¿no? O hay temor a una denuncia, recibir una notificación para inspeccionarte, aunque bueno, pues ahí se tentó en la corrupción, pues siempre hay el temor de que uno de los trabajadores pues haga una denuncia, ¿no? En cualquiera de los medios que tiene al alcance para tener contacto con la Secretaría del Trabajo. Entonces, si respondimos en esta autoevaluación a tres o más de ellas, pues la norma no está trabajando a nuestro favor. No debe de ocurrir ninguna de estas preguntas. En la parte de que se extendió la vigencia, pues la realidad es que no, está vigente, de hecho ya está vencida y tenemos 2 años vencidos, no desde octubre del año pasado, ya son 2 años. Entonces, pues sí estamos en problemas. La parte de la corrupción, bueno, pues si bien es temporal, tarde o temprano se empieza a convertir en una molestia. Incluso por ahí escuchábamos la anécdota de que con uno de nuestros clientes que decidió irse por ese camino, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pues ya regresó con nosotros después de haber tenido varias implementaciones fallidas eh, con otros proveedores, sobre todo en la que les voy a explicar más adelante, diciendo que pues ya el inspector le había insinuado que le ayudara en la fiesta de 15 años de su hija, ¿no? Entonces, pues ya decidió aplicarse y poner su centro de trabajo en forma y hacer funcionar la norma 35 a su favor. Bien, ¿qué es con lo que nos hemos topado cuando vemos y ayudamos a nuestros clientes en la implementación de la norma 35, de lo que está sucediendo en el mercado? Bueno, pues lo primero es, pues, una competencia desleal. En esta campaña que tenemos como Dinámica 6 para informar y concientizar sobre la importancia de la norma 35 y de que su implementación es por una sola vez, pues hemos encontrado quienes ofrecen hasta plazos de 72 horas
Hay hasta de 5 días, hay que no pasan de prácticamente una semana. Hay quienes también ofrecen implementaciones de manera fácil y sin complicaciones, sin explicar claramente a qué se refieren, e incluso utilizan tipografía y logotipos e imagen de la Secretaría del Trabajo. También hemos visto con especial atención y preocupación que también hay consultoras que sean personas físicas o morales que ofrecen hasta certificados de cumplimiento de implementación. Hasta te regalan la calcomanía y un diploma para que orgullosamente, entre comillas, lo pegues en tu oficina y el inspector mágicamente se vaya, ¿no? O los trabajadores lo vean ondeando a media asta, ¿no? Ese certificado. Y bueno, también hay una saturación de los servicios de implementación que en la gran mayoría de los casos son plataformas y formatos editables o ambas cosas. Es decir, te dicen, mira, yo te vendo la paquetería para que tú no hagas nada, nada más le pongas el nombre de tu empresa en los campos y de esa manera ya cumpliste, ¿no? Y le aplicamos los cuestionarios electrónicos a tu gente, los llenan, te entrego el reporte y ya cumpliste. Entonces, estas 4 situaciones son las que han estado ocurriendo. También hemos estado observando que ya hay varios proveedores, una es de hecho el triángulo que ven a su derecha, que ya ofrecen incluso comisiones para que, pues si tú eres médico ocupacional, psicólogo o responsable de implementación, los introduzcas en tu empresa y te dan tu comisión. Y usan hasta tecnicismos de estas especie de triángulos comerciales de plata, oro y diamante, y le llaman de muchas maneras, pero hemos visto mucho esa tendencia. Entonces, este tipo de prácticas, por supuesto que son irregulares y no nos van a ayudar a que la norma trabaje para nosotros y al contrario, no se va a convertir en un gasto y no en una inversión. Y bueno, como sabemos, pues un proyecto realmente se lleva no 72 horas ni una semana, se lleva en su implementación entre 3 y 4 meses para empezar a cimentar las bases. Después tendría que pasar ya un año para que se empiece a fortalecer la cultura, etcétera. Cada caso es diferente, pero lo que es definitivo es que estos tiempos son totalmente inexistentes e irregulares. Tampoco son fáciles ni tienen mucha flexibilidad, ni son prácticas, ni son sencillas, sí son complicadas. Y son tan complicadas como nosotros querramos. Si nosotros tenemos una estructura para la implementación sólida, va a ser rápido, pero no va a ser fácil. De hecho, prácticamente nada es fácil. Nada que valga la pena. Pero no por ello tampoco vamos a utilizar ayuda externa que nos ofrezcan cosas que no son, como son los famosos certificados de cumplimiento. Eso es mentira y efectivamente es una estafa. Y utilizar plataformas y formatos editables es bueno siempre y cuando alrededor haya consultoría, asesoría y haya una adaptación de todos los materiales y, por supuesto, tomar en cuenta la cultura del propio centro de trabajo, ¿no? Y hay medidas, protocolos, políticas, más allá de simples formatos de Excel o de Word editables. Entonces, de todo esto, ¿cómo trabaja la norma a nuestro favor? Ya hablamos de cómo trabaja en nuestra contra, ¿no? Y eso es si nosotros lo permitimos. Cuando decimos que trabaja a tu favor es porque empezamos a notar que se empieza a crear un entorno organizacional participativo que incluye a todos, que incluye todas las ideas, que hay una cultura de diversidad, que es equitativa y libre de violencia. Y sí se puede, y tenemos clientes que ya lo han hecho. Y también podríamos hablar muchos ejemplos de organizaciones que ya lo lograron.
Y la norma 35 pues viene a reforzar aún más esa cultura que ya tienen. También notamos que hay un desarrollo de la seguridad, de la salud y de todos los beneficios de la norma se empiezan a palpar, se hacen visibles. De hecho, la norma 35 es una recopilación de lo mejor de las normas europeas sobre factores psicosociales. O sea, la norma mexicana no es un copiar y pegar de otras normas. Realmente es una recopilación, un trabajo que se hizo de tomar lo mejor y es una norma propia, ¿no? Una norma atípica. También notamos que hay una construcción de la cultura de prevención, ya no de la reacción, ¿no? Y la prevención que ocasiona, pues ahorro de dinero, aprovechamiento al máximo del talento del personal, etcétera, etcétera, ¿no? Los beneficios también se quedan adentro del centro de trabajo, evitando justamente esa corrupción de la que hablábamos y gastos y gastos y gastos y no inversión. También hay una claridad de que la norma se implementa en una sola ocasión y que su mayor beneficio es justamente que se va a gestionar a través de programas. Y ya hemos hablado en otros webinars de las diferencias entre el programa de prevención y el programa de control, ¿no? Ya, aquí ya no lo vamos a repetir. Y bueno, esa gestión a través de programas, pues son permanentes y a largo plazo y con beneficios consolidados. Eso es cuando la norma trabaja a nuestro favor. Entonces, si bien a pesar de que ya concluyó el plazo que la autoridad laboral estableció de 2 años, concluyó en octubre del año pasado, pues la mala noticia es que ya la norma es inspeccionable al 100%. De hecho, eso ya está ocurriendo. Está ocurriendo cuando hay denuncias de trabajadores de que no se tiene implementada alguno de las categorías o dimensiones de la norma o no la ven. Y pese a ello, pese a que ya venció, a que ya hubo también esfuerzos por parte de la autoridad laboral, como son cursos en línea, sin costo, por cierto, pues aún existe desinformación y mucha confusión sobre el contenido y evidencias de cumplimiento, como lo acabamos de ver, de que se caen fácilmente en ese tipo de prácticas donde compramos un software y nos garantiza un proveedor del que conocemos poco, pero que nos cobra también poco, que nos dice que basta con que nosotros compremos su producto para estar certificados. Y eso no es cierto, eso no sucede. Entonces, pues hay muchísima desinformación todavía y confusión en varios de los tecnicismos, como también hemos revisado en estos webinars. Entonces, la pregunta de hoy justamente es que cómo puedo implementar esta norma, la norma 35, por mi cuenta o si necesito de un consultor externo. Entonces, Eric nos va a detallar esta pregunta que también te has hecho muchísimas veces. Y bueno, es muy interesante descubrir lo que te vamos a platicar. Entonces, adelante, Eric. Gracias, Gerardo. Gracias quienes nos acompañan. Este es un webinar más, el tercero que llevamos de esta campaña para combatir la desinformación acerca de la norma 035. Y como mencionaba Carmen al principio, esta es una de las preguntas que más nos han cuestionado. Oye, necesito alguien externo, un consultor o un despacho externo, o puedo hacerlo por mi cuenta. Y siempre nos ha llamado la atención porque cuando respondemos a los clientes que nos hacen esta pregunta, siempre nos remitimos a los documentos oficiales. No tratamos de inventar algún tipo de argumento de venta o algo por el estilo, sino siempre tratamos de remitirnos a los documentos oficiales. Y en este caso, el documento que nos va a acompañar es la guía de referencia, la guía informativa de la misma norma emitida por la Secretaría del Trabajo, donde habla acerca de este tema. Déjenme.
regresar. En este caso. Si tomamos como referencia la misma guía informativa, verán que hacia el final, en un mismo recuadro, ellos resaltan, la misma Secretaría resalta, dice aspectos importantes. Y se puede implementar la norma 035 por mi cuenta o necesito de un consultor externo. Y la misma guía informativa de la norma te dice, en ese sentido, no existe obligación para la participación o contratación de consultores, asesores o gestores. Es decisión del patrón. Dice, se recomienda que el centro de trabajo realice las actividades con personal propio, capacitado, ya que éste conoce las condiciones existentes en el centro de trabajo. Entonces, cuando escuchamos esto, por supuesto, la misma Secretaría te dice, no necesitas a alguien externo, lo puedes hacer de manera interna, pero aquí nos gustaría resaltar algo sumamente importante, que dice la palabra que esté capacitado. Entonces, en nuestra experiencia, el que una persona esté capacitada, significaría pues que podría realizar estas tareas si tiene conocimientos en desarrollo organizacional, por supuesto, todas las áreas de desarrollo organizacional. Y si ustedes revisan el contenido tanto de los programas de prevención como los de atención que en el webinar anterior tratamos, ustedes revisan todas estas variables de riesgo y de factores de riesgo psicosocial, verán que propiamente estamos hablando de un programa de desarrollo organizacional. Entonces, de repente cuando asignan a una persona que no tiene experiencia de desarrollo organizacional por cuestión de disponibilidad o porque no hay otra persona que pueda atender el proyecto, pues ellos mismos pues se ponen contra la pared y como hemos mencionado muchas veces, no aprovechan, no hacen que la norma trabaje a su favor. Y es cuando las cosas empiezan a complicarse, empiezan a retrasarse, empiezan las preguntas que vimos al principio del webinar, oye, no pasa nada, oye, ¿qué sigue? Oye, estoy perdido, ya mejor vamos a pagar pues las famosas multas o incluso participar de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto, la Secretaría indica que lo más recomendable es que sea personal interno, pero que esté capacitado. Y lo que hemos encontrado muchísimo es que personal interno que está haciendo la norma no está capacitado y en muchos casos, en la mayoría de los casos, recibe el proyecto no de tiempo completo, sino pues porque le tocó y bueno, no hay de otra. Entonces, eso nos permite, por lo menos de manera preliminar, concluir que el proyecto no va a correr de manera adecuada y de manera satisfactoria. El segundo que no menciona la guía de información, pero sí nos gustaría complementar, y por supuesto es lo que mencionaba hace rato, es que además el personal que esté implementando, lo que se recomienda es que sea además o esté facultado para poder tomar decisiones, acceder a información sensible. Recuerden que la norma 035 recaba o recopila información sensible acerca del estado emocional de las personas y por supuesto, el más importante, la autoridad para poder coordinar los esfuerzos a todos los niveles, porque la norma 035 es una regulación que impacta a todo el personal en todos los niveles y por supuesto a todas las áreas de la organización. Entonces, la pregunta, ¿puedo implementar norma 035 por mi cuenta? La respuesta es sí, pero necesitas dos condiciones. La recomendación es, necesitas de dos condiciones. Una, que el personal esté capacitado en áreas de desarrollo organizacional. Es lo más recomendable para la implementación adecuada de la norma. Y segundo, que sea personal que esté facultado para eso que mencionaba, para acceder a información sensible y tener poder y tener autoridad para poder
coordinar y tomar decisiones a todos los niveles de la organización. Y por supuesto, la otra recomendación es que sea personal de tiempo completo. En los proyectos en los que hemos participado, donde más retrasos hemos tenido en la implementación es cuando el personal no está de tiempo completo en el proyecto, o por lo menos no hay una persona que esté de tiempo completo en el proyecto. Y es un aspecto, es un factor crucial, es un factor crítico de éxito para la implementación, para que esté el proyecto en tiempo y en forma, de acuerdo al cronograma que se establece previamente. Entonces, lo que nos gustaría recalcar en este último slide, estos son estos tres aspectos que hemos mencionado y que se complementan muy bien con el webinar anterior, que fue el programa de prevención y el programa de atención de riesgos psicosociales. Vimos que no es nada sencillo abordarlo. Por supuesto, no es tampoco nada sencillo buscar la evidencia idónea, y mucho menos, por supuesto, buscar la medida, el mecanismo, la acción o el programa con el que cubra el centro de trabajo justifique que está haciendo o llevando a cabo esas actividades, o que a partir de la norma lo está empezando a hacer. Entonces, ¿algo que quieras agregar más, Gerardo? Bueno, pues principalmente que subrayando lo que la propia autoridad laboral señala, que es que no se necesita de esos consultores externos. Y justamente en la primera parte lo que describo es lo que está pasando, ¿no? Y no es que la ayuda externa sea mala, sino que no cumple con estas dos condiciones. Entonces, sea la decisión que quieran tomar, es importante que observen estas dos condiciones, principalmente que sea personal capacitado, porque luego también dicen que están certificados en la norma 35. Y no es cierto, o sea, no hay certificaciones de la norma 35, hay certificaciones relacionadas, pero no directas, ¿no? Entonces, muy importante que busquen a proveedores con experiencia, que también, como hemos señalado en nuestras diferentes páginas y plataformas, que les presenten un anteproyecto de implementación, que vean ustedes parte de su trabajo también en sus propias plataformas, qué dicen, qué hacen, conozcan un poco más a quién le van a poner en sus manos algo tan importante como esta norma, porque tiene impacto primero económico y después va a tener también impacto en su propio centro de trabajo, porque para muchas empresas es la primera vez un esfuerzo de este tipo. Y pues los beneficios están demostrados ya sobre todo en países europeos, y bueno, México pues está trabajando también en otros países aquí como Chile, en el continente americano, también son líderes en factores de riesgo psicosocial. Entonces, no dejen de lado estas dos recomendaciones que les hacemos para que tomen una muy buena decisión y su dinero, que de por sí ya es escaso en esta pandemia, se convierta en una verdadera inversión. Bueno, para cerrar, nada más me gustaría insistir un punto importante que puede ser un criterio decisivo para que ustedes, en el caso de que decidan contratar servicios externos de apoyo, de soporte, de consultoría, hay dos cosas que nosotros siempre recomendamos. Una es solicita que el consultor te ofrezca un anteproyecto de implementación. ¿Qué significa esto? Que el proyecto o la propuesta que hace el consultor indica numeral por numeral cómo piensa cumplir con la norma, por supuesto, y cuál sería la evidencia idónea con lo que va a respaldar ese cumplimiento. Ese anteproyecto es básico. Nosotros por metodología lo hacemos así. Y el segundo punto, que es lo que te va a dar una idea de la experiencia y de la expertise del consultor externo, es el cronograma. Los dos productos son importantes cuando puedas decidir o debas decidir si contratas o no a un proveedor.
El anteproyecto te va a decir cómo piensa cumplir con cada numeral de la norma y su evidencia idónea. Y el cronograma es cómo va a ser el despliegue y cómo va a ser el ritmo de implementación. Si te presenta un cronograma de 1 semana o 2 semanas de implementación, créenos, no tiene experiencia mínima, en lo más mínimo no tiene ni idea de cómo implementar la norma en un centro de trabajo, sea chico o de menos de 16 empleados o sea de más de 50 empleados. No tiene idea. Y el cronograma te va a definir actividades, te va a definir el ritmo de implementación y cuánto tiempo va a durar el despliegue. Por eso es sumamente importante que en su propuesta te presenten estos dos productos y por supuesto que hagan química, porque el trabajo es muy intenso, muy arduo. Entonces necesitas tener química con el consultor externo para poder llevar a buen puerto el proyecto y terminarlo a tiempo. Carmen, no sé si hay alguna pregunta por ahí. No tenemos ninguna pregunta, pero les recordamos que estamos aquí pendientes y bueno, pues en estos webinars que estamos llevando a cabo, Erika, entonces invitarlos a que continúen participando con nosotros y haciéndonos preguntas vía LinkedIn o vía nuestra página de Facebook, por favor. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Queremos hacer webinars muy rápidos, muy sencillos, que no les lleven mucho tiempo, pero que les aporten mucha información y sobre todo lo que hemos insistido desde el primer webinar, combatir esta parte de la desinformación acerca de la norma y de su implementación en los centros de trabajo mexicanos. Les agradecemos mucho la asistencia. Les repito, como les comenta Carmen, los webinars están en nuestras redes sociales. En Facebook lo publicamos durante el transcurso del día y estamos disponibles para ustedes. Tenemos sesiones de consultoría sin ningún costo. Y Gerardo. Pues principalmente invitarlos a que nos conozcan, pueden consultarnos en Dinámica 6, publicamos información actualizada, novedosa y relacionada con la norma, justamente para seguir combatiendo esta desinformación. Pues muchas gracias.